Bienvenidos a todos a este nuevo video. En este video lo que vamos a ver es el tema de formularios en Angular. Para esto sí tenemos el siguiente contenido. Vamos a ver qué es formulario, cómo importar la librería FormModules para usar los formularios, ngForm, ngModel, crear variables de plantilla, como vemos a ver un ejemplo, qué pasa cuando una propiedad es indefinida, ¿sí? Cómo agregar la propiedad, cómo usar la propiedad valid, cómo agregar un estilo para que sea válido o no válido, agregar un mensaje, cómo crear una variable de plantilla para un controlador, cómo manejar las propiedades de error también vamos a ver. Bien, para esto vamos a empezar. En este caso vamos a empezar con tema de formulario. Formulario para Angular como un framework tiene prácticamente dos bibliotecas, que una es para crear formularios basados en plantilla y otro para formularios reactivos. Los basados en plantilla son prácticamente los más fáciles de usar, que lo que se trata de en la parte de atrás, en la parte del componente, en la parte de TypeScript, es bindear los datos con los datos que vos tenés, con los inputs que tenés dentro de un formulario, por ejemplo, ¿sí? Entonces, la parte de atrás lo que se hace es prácticamente trabajar con bindeo nada más a la parte del HTML que vos ves en el template. La parte de formularios reactivos prácticamente se trata de intentar manejar todo en la parte del TypeScript. Tanto como la construcción de los inputs, tanto los valores que tengan, se maneja en la parte del TypeScript. Para este video lo que vamos a ver es la parte de formularios basados en plantillas. ¿Sí? Son diferentes, obvio, en la forma de programación, digamos, de hacer cada uno, pero son sencillos de aprender los dos. Si aprende uno, puede aprender el otro sencillamente. ¿Sí? Vamos a crear formularios. Bien, primera idea para Angular, lo primero que tenés que hacer es que en tu módulo que estés usando, importar FormModules. Prácticamente es la librería que se usa para los formularios. ¿Dónde se importa esta librería? Bueno, en el array de imports de ese módulo, en este caso el app module para este ejemplo. De esta forma, este módulo tendría acceso a todo el formulario. Todo su componente tiene acceso al FormModule. ¿Sí? Acuérdate de importar dentro de ese módulo FormModules que viene de Angular/form. Si tenés otro módulo, bueno, hace lo mismo en el array de imports, lo importás y aquí también la dirección de la librería. Bien, la primera idea para crear formularios, como el que vos viste al principio, es que también vos tenés un formulario, seguro es un formulario de estudiante, de cliente, depende de lo que vos tengas. Bueno, primera idea, te creas la clase del modelo, ¿sí? Te creas un Sport Class, Student en este caso, te creas una clase, re sencilla, y luego en el componente te vas a crear por lo menos un objeto, ¿sí? En la parte del componente, en este caso Student Form Component. ¿Sí? Aquí yo me creé un objeto tranquilamente del mismo tipo de la clase. Bien, lo siguiente es aprender el ngForm y las variables de plantilla que se usan. Necesitamos estas directivas. Sí, vamos a ver, el ngForm, fíjate que vos tenés un formulario form. Hasta ahí un formulario normal. Si yo quiero tener acceso a todo lo que esté dentro del formulario, vamos a usar ngForm. Es una directiva que complementa, dice, al form, a la etiqueta form. ¿Sí? Lo que hace es darle el control, contiene todos los controles, ngForm, acuérdate, ngForm contiene todos los controles y los valores que tienen los controles. ¿Quiénes son los controles? Prácticamente cada input. Por cada input que se cree es un controlador. ¿Sí? Eso que tienen que tener en cuenta. Obvio, ese input para que tenga un controlador tiene que usar el ngModel y la propiedad name. O sea, si vos usas ngForm, en la parte del formulario tenés acceso a todos los controladores que se hayan creado. Por cada input, si creaste un select, bueno, tendrías el control de ese elemento y los valores de ese elemento, ¿sí? De ese controlador que se ha creado para ese elemento. ¿Sí? Entonces lo que se hace primero al formulario, crear una variable de plantilla, que sería el numeral, aquí como ves, y el nombre de la variable, y le asignas ngForm. O sea, le está dando a esta variable el acceso a todos los controladores que están dentro del formulario. ¿Sí? Bueno, de esta forma, en el caso le puse a la variable form. Vos podés llamarle como vos quieras, for x, como vos quieras. ¿Sí? Ah, bien, aparte de también estos formularios, los formularios también tienen una propiedad valid. ¿Sí? Cuando vos creas esta variable y le das el acceso a ngForm, esta variable, aparte de tener todos los valores de los atributos, de esos controladores, todo lo que contengan esos controladores, ¿sí? Que estén dentro del formulario, esta variable lo que va a hacer también contiene otras propiedades especiales. Por ejemplo, una propiedad valid para validar prácticamente que esos campos sean válidos, ¿sí? A la hora de, bueno, enviar el formulario. ¿Estamos bien? Entonces, primera idea, en ngForm damos a esta variable acceso a todos los controladores que tenemos adentro.
Lo siguiente, algo importante, aparte de que vos hayas puesto, está bien, creaste una variable de formulario, le diste el acceso con el ngForm, lo que vas a hacer es que por cada input, por cada select que vos crees o cualquier otro componente, vos tenés que usar la directiva ngModel, ¿sí? Con un, y enlazarla, en este caso, al objeto student.name, ¿sí? Estamos usando de ese objeto que tenemos creado en el componente, su atributo name. Bien, si vos pones hasta ahí, está perfecto. Pero tenés que agregarle, obvio, el name. El name generalmente nosotros le ponemos después, el atributo es el nombre del atributo, ¿sí? Lo ponemos ahí, ¿sí? Para que no salte ningún error. El ngModel va acompañado del name en la parte de formularios por cada input, ¿sí? O select que se haga. ¿Estamos bien? De esta forma, fíjate que vos creas un input, así perfecto se crea. Pero tienen que usar ngModel y name para que no salte ningún error a la hora de la ejecución y no te diga está indefinido o no lo encuentra. ¿Estamos bien? Entonces acordate que cada input tiene que tener ngModel y la propiedad name, ¿sí? Una vez que vos lo tengas creado, por ejemplo, ¿de dónde saco student.name? Y obvio, es este estudiante, student, que está siendo bindeado por el bidireccionamiento, ¿sí? Bidireccional. .name es el atributo de este objeto, name. Y acá va name. ¿Estamos bien? Ahora, por ejemplo, si vos ejecutarías esto, tener un objeto creado, y acá tenés, está bien, está el ngModel y la propiedad name, que es el mismo nombre del atributo de ese objeto, ¿sí? Entonces, si vos lo ejecutas hasta ahí, te va a dar, en la consola te va a dar un error y te va a decir propiedad name undefined. ¿Por qué? Porque si yo le puse el ngModel en name, está bien. Te da eso porque capaz que el objeto no está instanciado, o sea, no tiene un valor definido el objeto. Si no está definido, significa que el objeto está nulo. Si es nulo, obvio que no tiene name aquí. ¿Sí? ¿Se entiende? Entonces vos para solucionar eso vos podés hacer dentro de este componente en su parte ngOnInit puedes decir this.estudiante a ese objeto le asigno lo instancia, le da una instancia, por tanto ya tiene un valor por defecto, ¿sí? Ya no es nulo sino que tiene un valor definido. ¿Sí? De esa forma lo vuelve a ejecutar y ya no te sale el error. Sería por eso que no está instanciado que le sale a veces ese error. Ahora, por ejemplo, ¿qué pasa si yo puse, está bien, yo lo creé al objeto, fíjate acá, en esta parte, acá yo tengo el ngModel, puse estudiante.name, puse hasta ahí, pero no puse name, esta parte. Lo que pasaría, le va a salir un error, is ngModel está siendo usado, pero prácticamente le falta la otra parte. Y te dice, te he dado dos ejemplos. Una, que el ngModel tenés que poner person.firstName y acá tenés que poner first, por ejemplo. Pero tiene que estar definido en lane. Eso significa que cuando ustedes no ponen en lane, seguro le va a dar un error de este tipo. Acuérdense, tiene que estar completo y acuérdate que el objeto tiene que estar definido para que no salga ese tipo de error. Bien, acá tenemos un ejemplo de formulario. Fíjate, un formulario está usando una variable de plantilla y aquí por cada input está, fíjate, enlazando con los atributos de ese objeto student. Y acá name, edad, estado. Y acá fíjate que en este caso es un select, ¿no? Lo están bindeando con un select. Y acá estamos bindeando con un check. Input checkbox, ¿sí? Y la edad, fíjate, es de tipo numérico. Y lo estás bindeando, ¿sí? De esta forma vos ya tenés bindeado tu objeto del modelo de la clase con un formulario que tenés en la parte de la vista. Bien, ¿cómo validamos los formularios? Para validar los formularios lo que tenés que agregar antes que termine el tag del input o el select que esté usando, la propiedad required. Que sea requerido prácticamente esos inputs. ¿Sí? Puedes usarlo prácticamente para input, select, bueno, para el check también lo puedes usar, pero en este caso no sería necesario porque dice que toma un valor falso por defecto, digamos, si no se selecciona. ¿Sí? Los que son más requeridos serían los inputs, por ejemplo, el nombre, la edad y el estado. ¿Sí? Lo otro podemos dejar opcional, nada más. Si querés agregar el required también lo puedes agregar al check. Pero fíjate, se agrega required nada más. ¿Sí? En cualquier momento, ¿no? No es al final, sino en cualquier momento. Siempre tiene que dar required. Bien, una vez que hemos agregado la propiedad required, lo que vamos a hacer es usar la propiedad valid. Como vos tenés una variable de plantilla y esa variable de plantilla tiene acceso a todos los controladores del formulario, vos en el botón que tengas aquí podés poner, fíjate, este es el botón, guardar. En la parte de Disable, Disabled, vamos a poner un video de propiedad
estamos diciendo que va a estar deshabilitado cuando no sean válidos.